11 de la mañana, 31 minutos. Seguimos compartiendo la mañana de este miércoles 1 de agosto, pero hoy un poquito más atrasado porque hemos tenido la visita del intendente de la ciudad, pero ya está con nosotros para hacer el bloquecito de legales de cada miércoles la doctora Clemira González. Buen día, ¿cómo le va, doctora? Buenos días, Marcos, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, hoy, doctora, vamos a hablar de un tema que en algún momento todos vamos a pasar, ¿no? Así es. Siempre, desgraciadamente, en algún momento todos vamos a tener que realizar una declaratoria de herederos o un juicio sucesorio. Yo, para empezar, voy a aclarar, porque por ahí hay una confusión de conceptos. La gente llega al estudio y te dice, quiero hacer el sucesorio de mi padre o de mi madre. Al respecto, te voy a explicar de que el juicio sucesorio es un procedimiento amplio que lo vamos a dividir en dos etapas. Una primera etapa es el tema de la declaratoria de herederos, que es lo que yo me voy a referir hoy. Y el juicio sucesorio es un procedimiento mucho más extenso, más costoso. La declaratoria de herederos hay que solicitarla, ¿verdad?, cada vez que fallece una persona o esta persona ha sido declarada ausente con presunción de fallecimiento. Y además de eso, debe haber dejado derechos, acciones o bienes, ¿verdad? La puede solicitar todo aquel que se considere con derecho a esa sucesión en un escrito que lo debe hacer a través de un abogado que sea matriculado. Y acá también otra aclaración. Solamente es un procedimiento judicial, no existe ningún acta notarial que suplante a lo que es la declaratoria de herederos, que se debe presentar en el tribunal de competente al último domicilio que haya tenido esa persona, el causante. Es decir, es el que figura en el domicilio. Ese va a ser el tribunal que va a intervenir en este caso. Un tema que es muy interesante es el tema de quiénes son las personas llamadas a suceder a esa persona, es decir, quiénes tienen el derecho a presentarse. Y en esto hay que tener mucho cuidado porque la ley, uno de los principios sucesorios, establece un orden jerárquico en cuanto al llamamiento de las personas que van a suceder, que pueden suceder. Es un orden taxativo y es uno de los principios sucesorios. En primer lugar, quienes van a ser llamados van a ser los descendientes. Esto es los hijos. En el supuesto de que alguno de los hijos haya fallecido, se va a llamar a los nietos y a los bisnietos en ese orden descendente. En segundo lugar, se va a llamar a los ascendientes, es decir, al padre o madre de esta persona que falleció. Y acá hay un dato. Siempre con los ascendientes, los descendientes y los ascendientes va a concurrir el cónyuge que sobrevive, en el caso de que sea casado, ¿verdad? Y acá hay que tener en cuenta también, sin entrar al tema del régimen patrimonial del matrimonio, en qué sistema estaban. Hoy nosotros tenemos dos regímenes, uno que es el de comunidad de ganancias, que es el general, a no ser que se opte por otro sistema, que es el de separación de bienes. En el supuesto de este régimen de comunidad de ganancias, producida la muerte de una persona, de pleno derecho se va a disolver esa sociedad conyugal. Entonces, acá tenemos que distinguir, si se trata de bienes gananciales, el cónyuge subpartite va a retirar su 50%, que es la porción que a él le corresponde como titular de la sociedad conyugal. El otro 50% que le correspondía al causante es lo que se va a distribuir entre los hijos, entre los descendientes. No tiene parte el cónyuge que sobrevive. Solamente va a tener parte en el supuesto de que ese causante haya tenido bienes propios. Ahí sí va a concurrir como un hijo más. No sé si fui clara, ¿me entendés? Perfecto. Entonces, el cónyuge siempre va a concurrir con ascendientes o descendientes. En el supuesto de que no tengamos ni descendientes, ni ascendientes, ni cónyuges, van a ser llamados los colaterales, que es hasta el 4º grado. Y acá también, el otro día se nos presentó en el estudio una señora que era la sobrina del causante.
Entonces ella venía considerando que tenía derecho a la sucesión. ¿Por qué? Porque ella se había hecho cargo, por decirlo de alguna manera, había atendido al causante, lo había llevado a la casa porque estaba solo, estaba abandonado, lo acompañaba al médico, todo lo que había que atenderlo al señor, en el domicilio de esta sobrina. Y el tío, él en agradecimiento le había manifestado en varias oportunidades de que le iba a dejar un departamentito que él tenía. Pero lamentablemente esa voluntad del tío era de palabra, no constaba en ninguno, no se había plasmado en ningún escrito. Cuando fallece el tío, ¿qué pasó? Se presentó el hijo a reclamar su herencia, porque ese señor tenía un hijo, ¿verdad? Entonces, bueno, y es llamado en primer lugar, recordemos, el descendiente. Esta señora no tenía derecho a nada, por más que el hijo nunca se había ocupado del papá, ¿verdad? Bueno, eso lo quería aclarar porque... Bien. En este caso, por ejemplo, ¿existe la posibilidad de dejar testamento? Existe. Yo hoy, es un tema bastante largo para tratar en un solo micro. Yo hoy voy a hacer referencia a lo que es la sucesión intestada, que es aquella cuando no existe un testamento, ese testamento ha sido nulo. Y en esta sucesión intestada es donde el orden de llamamiento lo establece la ley, atendiendo a los afectos presuntos que haya tenido ese causante. Bien. Por eso es que establece este orden de llamamiento. Bien. Una persona puede testar, pero siempre hay que ver qué herederos legítimos, herederos forzosos tiene y ver qué porción, porque no puede disponer de todo su patrimonio existiendo, por ejemplo, descendientes o colaterales, pero puede hacerlo en la porción disponible. Eso lo podemos plantear, si te parece, para la próxima. El tema del testamento. O sea, el tema testamentario. Porque muchas veces se habla de que en Argentina no está reglamentado el tema del testamento, pero en verdad se puede testar respetando las porciones disponibles. Bien. Una vez que si alguien firma un testamento, esa persona tiene también la posibilidad de acceder a la declaratoria de heredero. La herencia, exactamente. Bien. Bueno, que eso ya lo trataremos en otro micro. Exactamente, para que estén atentos a aquellas personas que estén en esta situación, para que lo sepan. Bien. Pero ahora vamos a buscar la parte, lo que rige por ley, el llamamiento a declaratoria. Esos son los órdenes. Y dentro de cada orden se va a tener en cuenta siempre los más próximos, es decir, primero los hijos y después los nietos o los bisnietos. Bien. La declaratoria la tenemos que interpretar como una antesala a lo que va a ser el juicio sucesorio. Yo lo que voy a perseguir solamente con la declaratoria es un auto, que le llamamos nosotros una sentencia, quizás para que se entienda más, que me va a decir que fulano y mengano son declarados herederos legítimos del causante, de esa persona que ha fallecido. Ahora, muchas veces te preguntan, ¿siempre tengo que hacer la declaratoria de heredero? ¿Siempre tengo que hacer el juicio sucesorio? Y no, eso va a depender de cada caso en particular. Va a depender de si esa persona ha dejado derechos, si ha dejado algún bien, si no, no tiene sentido. Porque lo que va a facilitar de alguna manera, facilita la declaratoria de herederos y después el juicio sucesorio, es la regularización dominial. Que ese bien que pertenecía al causante pase a figurar en el registro de la propiedad o en el registro del automotor a nombre de quienes han sido declarados herederos. Eso va a permitir la venta, el alquiler de la propiedad. Esa es la finalidad que debe perseguir. Bien, una persona, ¿hasta cuánto después de ya haber la justicia declarado heredero a una persona, otra persona puede pedir la anulación o reclamar ser parte de esa herencia? Cuando sale esta sentencia que yo te dije, te dice sin perjuicio de los derechos de terceros. Sí, por eso. Los terceros pueden presentarse en cualquier momento a incorporarse, a pedir una ampliación de declaratoria. Bien. Incluso hay un procedimiento. No. Hay un procedimiento, digamos que está la publicación de edictos, se fija una audiencia para que se puedan presentar todas las personas o controvertir de pronto algún derecho. Por eso es muy importante, para no dilatar en el tiempo, y cuando alguien inicia su declaratoria, inicia una declaratoria, presenta el pedido, mencionarlo, puede hacer uno solo de los herederos. No es necesario que sean todos. Con uno es suficiente.
Lo que sí tiene que hacer es mencionar a todos los que él considera, que obviamente se sabe quiénes son las personas que también tienen derecho, mencionarlo con indicación del nombre y el domicilio si los tuvieran. Por ejemplo, digamos, a ver, para hacerlo más entendible. Mi papá hace ya 10 años que falleció. Sí. Ya se hizo la declaratoria de heredero, cada uno dispuso de su parte. No. Bien. Porque la declaratoria de herederos solamente me va a decir que Juan y Pedro son los herederos. Bien. Ahí va a quedar. Bien. Después viene, que yo lo voy a tratar en otra parte, si querés, lo que es el tema del juicio sucesorio. Para que allí sí se pueda hacer esta inscripción que me refería antes, se hace la partición, que es lo que le va a corresponder a cada uno, pero eso ya es un trámite que es más largo. Y depende, por supuesto, de que si todos van a estar de acuerdo, todo marcha sobre rieles. Bien. Pero siempre se generan algún tipo de cuestionamientos o problemas que eso puede dilatar en el tiempo. Exactamente. Bien. ¿Qué pasa si dentro de, una vez que ya se hizo todo esto y todos estos pasos, 5 años más tarde de todo esto, aparece alguien que dice ser hijo del causante? Y bueno, tendrá que pedir la ampliación y bueno, ahí se verás... ¿Por qué apareció después? Sí, lo puede hacer. Bien. Sí. Cuando, por ejemplo, un matrimonio que no tiene hijos, ¿no? Muere, por ejemplo, ella, por lo tanto, le corresponde a su cónyuge. Sí. Pero no inició este trámite ni declaratoria ni el juicio porque a los pocos meses él también fallece. Sí. Allí, ¿quiénes son los herederos? ¿No tenían hijos? No tenían hijos. No tenían hijos, hay que ver... Si tienen ascendientes. Si él tenía, por ejemplo, supongamos que él sí tenía hijos, pero con otro matrimonio, ¿no? Sí. Pero acá, bueno, ellos después se casaron. Bueno, ahí tendremos que hacer el tema de las... acreditar los distintos vínculos, en qué orden se fueron produciendo los decesos, para ver quién hereda a quién, y este hijo, que era de uno solo, puede llegar a heredar, lo hereda a su progenitor, digamos. Bien. Si estaba reconocido, si no estaba reconocido, tendrá que ir por la vía de pedir el apellido, por decirte. Pero digamos que en este caso los familiares de la señora no podrían, porque ha sido, digamos, vaya que no se declaró. Habría que ver también, como te dije recién, la masa de bienes, si eran gananciales, si eran bienes propios, y allí se van estableciendo los vínculos. Bien, sí, porque bueno, y cada caso es particular, ¿no? Sí. Así que bueno, si estás en este proceso te podés llegar hasta el estudio de la doctora, que ella, bueno, conociendo un poquito en esta charla, conocer la situación, va a poder ayudarte, llevar adelante, aconsejarte y también, por supuesto, ponerte a la disposición para poder llevar adelante todos los trámites para una declaratoria, que es mucho más corto que el juicio. Exactamente, la declaratoria puede llegar a tardar entre 5 o 6 meses a lo sumo, la declaratoria solamente. Hay veces que, como te digo, no es necesario llegar a lo que es el juicio sucesorio. Está la figura también del tracto abreviado, poder vender un vehículo con la autorización del juez. Eso va a depender de cada caso. Sí, y cada caso tiene muchas sus particularidades. Exactamente. Sí. Así que bueno, te podés llegar, ¿en qué horarios y días atienden acá en Colonia Carolla y qué días en Córdoba? Mira, en Colonia Carolla podés comunicarte al 457-040. Generalmente, salvo esta semana que he tenido una semana complicada, estamos de lunes a viernes, excepto los jueves. Bien. Y en Córdoba la doctora también está de lunes a viernes por la tarde. Nosotros siempre pedimos que por favor nos hagan un llamadito, así coordinamos el horario. Mejor, por las dudas, sí. para evitar. Bien, no solamente se dedican a la declaratoria de herederos, sino también de cuestiones laborales, cuestiones de divorcio, de violencia, de género y demás. Así que, bueno, podés llegarte por los estudios, que está ubicado aquí en la calle 32 Norte, número 70, para aquellos que todavía no se ubican por el nombre de las calles, porque yo soy uno. Así que te podés llegar por ahí está el estudio de la doctora para que puedas evacuar cualquiera de tus dudas. Así que llegate y bueno, charlar un poquito, porque bueno, cada caso tiene sus particularidades y bueno, dependerá de eso cuáles son los trámites o cómo llevar adelante. En este caso, lo que estamos charlando hoy, la declaratoria. Un tema que siempre ha terminado dividiendo, separando a familias, ¿no? Lamentablemente sí.
Lamentablemente sí. Y ahí el abogado, ¿cómo se siente en esta? Porque no debe ser un papel fácil para una abogada en esta pelea, en esta discusión, ¿no? Lo que pasa que generalmente, si no se han puesto de acuerdo los herederos para iniciar, cada uno va a ir con su abogado. No es que vos tengas que lidiar ahí con uno. Quizás a lo mejor se puede intentar un acercamiento, pero cuando hay cuestiones patrimoniales, no hay charla que valga, diálogo que valga. Lamentablemente es así. Y más cuando el patrimonio por ahí, que suele suceder acá, es grande. Hay muchos bienes, entonces comienzan las disputas entre los mismos hermanos muchas veces. Cuando no llegan a un acuerdo en esta disputa, por ejemplo, si es una empresa o por ahí si tiene departamentos en alquiler, ¿cómo se maneja ese tema? Se inicia el juicio sucesorio, ¿verdad? Y se va a designar un administrador que es el que va a tomar las riendas en el asunto hasta el momento que se produzca el reparto de los bienes. Ah, bien. Bueno, ahí está. Bueno, este tema vamos a seguir charlándolo. Vamos a hablar él también entonces, porque mucho se habla. Si puedo o no dejar un testamento, bueno, ¿qué podés dejar? Hablamos que puede ser un porcentaje, no todo. Pero ya lo vamos a charlar eso en la próxima visita de la doctora, porque muchos han preguntado sobre el tema testamento. ¿Es legal? ¿No es legal? Bueno, la doctora dijo, sí, es legal, pero solamente un porcentaje. Y de eso vamos a hablar, porque muchas personas piensan en eso. Y también para vos, para que no te queden de palabras, como le pasó a esta señora, a esta sobrina, que el caso que nos hablaba de que, sí, de palabras le dijo, vos por cuidarme vas a tener esto. Pero bueno, tiene que haber una cuestión. Yo le creo a la señora, pero lamentablemente no podemos hacer nada. No hay forma de demostrarlo. No hay forma de demostrarlo. Sí. Exactamente. Bien, bueno, nos veremos el próximo miércoles con otro tema. No sé si vendrá usted o la doctora. Va a venir la doctora Ale. Pero bueno, en la próxima vamos a hablar entonces del tema testamentos. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a vos. No, por favor. La doctora Clemira González, hoy hablando sobre el tema declaratorias de herederos.